7:10 de la mañana, temperatura aquí agradable, pero en fin, porque hace mucho calor. Como veis, por aquí ya todo va tirando para adelante. Ayer ya coloqué por aquí los papeles para la uva de invierno. Este año más que el año pasado, 42 racimos. 42 racimos es uva del tipo de Aledo, uva dura que no sirve para, sirve para que aguante. No es como estas moscateles que hay por aquí, que esto no aguantaría, en fin, igual que esta otra para invierno. Por demás todo bien, va tirando todo perfectamente, las uvas de los emparrados muy bien. En fin, dentro de poco empezará ya el embero, o sea, cambiar de color. Y nada más, como veis, uva abundante por aquí. Este año a lo mejor hago otra vez la experiencia de vino exclusivamente de uvas moscatel. A ver, porque hay bastante este año. Y poco más, a ver lo que sale de este vídeo. Bueno, me voy a acercar hasta ahí, hasta las calabazas, para que veáis cómo van creciendo. Las patatas también las tendré que arrancar pronto ya. En fin, son cosas de la agricultura. Ahora muy agradable, pero dentro de un par de horas aquí no habrá quien pare. Hoy la misión va a ser limpiar el pasillo este, que el otro día estuve aclareciendo los racimos y tiré bastante. Esto negro que veis aquí, estos son racimos que fui tirando porque estaba muy amontonado. Las calabazas ya veis que van tirando. Pretendí hacer una cosa que no me... En fin, tuve reparos en hacerlo al principio y ahora se me han desbordado los acontecimientos. Quería llevar un control de cada mata y dejarle exclusivamente las calabazas que pudiera, en fin, llevar un control, pero ha sido imposible. Han empezado a tirar y esto ya se ha desmadrado. Nada más, ahí los pimientos van subiendo, incluso ya hay algún pimiento. Hay algún pimiento ya, y eso que las matas son poca cosa, pero ya se ve algún pimiento por ahí. Y aquí los melones, que hay algún melón ya. Melón, en fin, se ven por ahí melones, pero que no están maduros todavía. Y eso es lo que hay. Con que hoy la misión será recoger todo esto que hay por aquí y dejarlo pues en revista. ¿Veis? Las patatas están cambiando de color. Esperaré a que se sequen más para arrancarlas. Las cebollas aún están tirando. Y en fin, ya lo haremos. Bueno, y nada más.